Nadie imaginaba que una humilde empleada de limpieza cambiaría el destino de una de las mansiones más frías y ricas del país. Nadie podía prever que, entre el mármol y el silencio de aquel palacio de soledad, una risa pequeña y luminosa haría temblar corazones de piedra. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas, porque aquí compartimos historias que llegan directo al corazón. Al unirte, no solo recibes relatos, sino que formas parte de una familia que cree en el poder del amor, la fe y la esperanza. Gabriela despertó aquella mañana con el mismo nudo en el estómago que la acompañaba desde hacía meses. Su cama era pequeña. La habitación compartida con su hija Elena apenas tenía espacio para la cuna improvisada hecha con maderas recicladas. El techo mostraba manchas de humedad, y las goteras, cuando llovía, se convertían en música triste que la mantenía despierta. Pero ese día, más que cansancio, la embargaba la preocupación. Elena, con apenas 11 meses, estaba inquieta. No tenía con quién dejarla. La vecina que a veces la cuidaba había enfermado, y los parientes lejanos con quienes contaba se habían alejado después del accidente que le quitó a su esposo. Desde aquel día, Gabriela aprendió lo que significaba estar verdaderamente sola en este mundo. Miró el rostro de su hija. Ojos oscuros, grandes, brillantes como los de un ángel. «No puedo dejarte aquí, mi amor. No puedo», murmuró acariciando su cabecita suave. Elena balbuceó un sonido parecido a una risa, como si no entendiera el peso de aquel instante. El reloj seguía su marcha implacable. Gabriela debía llegar a tiempo a la mansión donde trabajaba. Era un empleo exigente, de pocas palabras y miradas duras, pero era lo único que tenía para mantener un plato de comida sobre la mesa. El sueldo apenas alcanzaba para pagar las deudas y el alquiler de aquella vivienda humilde, pero lo necesitaba con todas sus fuerzas. En su corazón, la fe seguía viva. Se repetía una y otra vez que Dios nunca la dejaría caer, que siempre habría un camino, aunque fuera estrecho. Decidida, Gabriela envolvió a la niña con una manta suave, la colocó en una bolsa grande de tela que usaba para cargar ropa, y con cuidado la acomodó. No quería que nadie la descubriera. Sus pasos eran apurados, y al salir a la calle, el aire frío de la mañana la golpeó de frente. El barrio donde vivía despertaba lentamente. Las vecinas barrían la acera. Un perro buscaba comida en la basura, y un autobús destartalado pasó dejando una nube de humo. Gabriela subió al siguiente, apretando contra su pecho aquella bolsa que no contenía ropa, sino lo más preciado de su vida. Durante el trayecto, mientras el bus sacudía a los pasajeros, Gabriela cerró los ojos y recordó a su difunto esposo. Lo veía sonriente, cargando a la pequeña Elena en brazos, diciéndole que algún día todo cambiaría, que sus esfuerzos serían recompensados. Ese día nunca llegó. Un accidente en la construcción lo arrancó de su lado y la dejó sola con una bebé en brazos y un mundo de deudas. El bus siguió su camino, y pronto apareció la silueta de la mansión Santoro. Un edificio imponente, rodeado de jardines cuidados al detalle, con fuentes y esculturas que parecían sacadas de otro mundo. Un mundo al que Gabriela nunca perteneció. Al bajar, apretó más fuerte la bolsa. Miró a su alrededor, temerosa de que alguien pudiera descubrirla. Los guardias de la entrada apenas la saludaron con un gesto, acostumbrados a verla cada mañana. Ella bajó la mirada, como siempre. Nunca se sintió parte de ese lugar, solo una sombra que limpiaba en silencio y desaparecía al final de la jornada. Entró por la puerta de servicio. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Doña Zuleida, la cocinera, ya estaba allí, batiendo huevos en un cuenco de cerámica. Gabriela la saludó con un hilo de voz. «Buenos días», dijo intentando sonar natural. La cocinera la miró de reojo, notando su rostro cansado. «Buenos días, hija. Anda, ponte el delantal. Hoy tenemos trabajo de sobra». Gabriela asintió. Caminó rápido hacia el pequeño cuarto donde dejaba sus cosas. Allí, con las manos temblorosas, abrió la bolsa y miró a su hija. Elena sonrió, mostrando las encías. Esa sonrisa era un bálsamo, una luz en medio de la oscuridad. «Por favor, mi amor, quédate quietecita. No hagas ruido. Mamá necesita trabajar». La acomodó en un rincón, con mantas, y le dejó un juguete sencillo, una cucharita de madera. Cerró la bolsa a medias, para que entrara aire, y salió a cumplir con sus labores. El corazón le latía fuerte. Sabía que si alguien descubría a la niña, podía perder el empleo.
Pero no tenía elección. Era eso o dejarla sola en casa. Y eso jamás lo permitiría. Las horas pasaban lentas. El sonido de los pasos sobre el mármol, el eco en los pasillos interminables, el brillo de los espejos que parecía devolverle su propio cansancio. Gabriela limpiaba, ordenaba, sacudía, pero su mente estaba en aquel rincón escondido. Cada cierto tiempo buscaba la manera de regresar, fingiendo que necesitaba algo, para ver si su hija seguía bien. La mansión era un mundo frío. A pesar del lujo, todo respiraba soledad. Retratos antiguos enmarcados en oro, cortinas pesadas que ocultaban la luz, alfombras tan gruesas que los pasos se hundían en silencio. Un palacio sin risas, sin voces, sin calor humano. Y ahí estaba ella, una mujer humilde, con el alma partida, intentando que su pequeña no llorara. El contraste era brutal. De un lado, la opulencia de un millonario. Del otro, la fragilidad de una madre que lo arriesgaba todo por amor. Gabriela recordaba la primera vez que entró en aquella mansión. Sus manos sudaban al tocar los objetos de cristal, con miedo de romper algo que costara más que toda su vida. Recordaba las instrucciones estrictas. Nada de conversaciones innecesarias, nada de preguntas, nada de confianza. Solo trabajar y desaparecer. El dueño, Valentín Santoro, apenas se dejaba ver. Un hombre de mirada dura, de fama temida, de palabras escasas. Se decía que había enviudado joven, que la muerte de su esposa lo había convertido en un ser solitario. En la casa, todos hablaban de él con respeto y con miedo. Nadie se atrevía a contradecirlo. Ese día, Gabriela rezaba para no cruzarse con él. Sabía que, si la descubría, todo estaría perdido. Sin embargo, el destino ya había empezado a tejer los hilos de algo que ni ella, ni nadie podía detener. La mañana avanzaba. Elena, en su escondite improvisado, empezó a impacientarse. Un llanto suave, apenas un gemido, se escapó de sus labios. Gabriela lo escuchó desde el pasillo, y su corazón se paralizó. Corrió disimulando, como si buscara un trapo, y se inclinó sobre la bolsa. «Shh, mi amor, por favor, no llores. Te prometo que pronto iremos a casa». La meció un momento acariciando su cabecita. Elena, como si entendiera, volvió a sonreír. Esa sonrisa, tan pequeña y tan poderosa, era la fuerza que mantenía a Gabriela de pie. La madre respiró hondo, intentando calmar su propio temblor. Sabía que cada segundo era un riesgo. El peso del secreto la ahogaba, pero también la impulsaba. Porque en medio de la incertidumbre había algo más fuerte que el miedo, el amor por su hija. El amor que la había llevado a esconderla, a desafiar reglas, a arriesgar su trabajo. Y mientras la mansión seguía con su rutina silenciosa, algo estaba a punto de suceder. Algo que transformaría no solo la vida de Gabriela y su hija, sino también la de aquel millonario al que todos llamaban frío, pero que en su interior guardaba un vacío más grande que todas sus riquezas. El destino había puesto a Elena en ese lugar por una razón. Y pronto, su risa inocente quebraría muros de mármol que ni el tiempo había logrado derrumbar. La historia de Gabriela no comenzó aquella mañana en que decidió llevar a Elena escondida a la mansión. La verdad era que su vida ya estaba marcada por una cadena de pruebas que parecían interminables. Para entender su valor y su decisión, hay que mirar más atrás, a las raíces de su dolor y de su esperanza. Gabriela había conocido a su esposo cuando todavía era muy joven. Él se llamaba Daniel, un hombre trabajador, de manos fuertes y corazón noble. Se habían encontrado en la iglesia del barrio, donde él colaboraba cargando bancos y ayudando a los mayores. Sus ojos brillaban con una fe sencilla, de esas que no necesitan palabras rebuscadas para transmitir confianza. Se casaron con lo poco que tenían, una boda humilde, con flores recogidas de los jardines de las vecinas y una torta sencilla hecha por la tía de Gabriela. Pero aquel día fue uno de los más felices de su vida. Lo importante no es lo que tenemos, sino lo que somos juntos, le dijo Daniel mientras bailaban bajo las luces improvisadas de bombillas colgadas con alambre. Y durante un tiempo, fueron felices. No tenían lujos, pero se tenían el uno al otro. Compartían sueños, compartían la fe, compartían la certeza de que, aunque la vida fuera dura, siempre encontrarían la manera de salir adelante. Cuando Gabriela quedó embarazada, sintió que todo cobraba un nuevo sentido. El bebé sería el fruto de ese amor, la prueba de que incluso en la pobreza podía florecer la alegría. Pero el destino,
siempre impredecible, le tenía preparado un golpe cruel. Daniel trabajaba en la construcción. Un día, un andamio cedió. Fue rápido, inesperado, definitivo. Gabriela recibió la noticia en la puerta de su casa, cuando un compañero de obra llegó con el rostro desencajado y las palabras atragantadas. Lo siento, Gabriela. Daniel no sobrevivió. El mundo se le derrumbó en un segundo. Estaba embarazada de 6 meses. Sintió que el aire le faltaba, que las fuerzas la abandonaban, que el suelo se abría bajo sus pies. Aún recuerda cómo cayó de rodillas, gritando al cielo, pidiéndole a Dios que le devolviera al hombre que amaba. Pero el cielo guardó silencio. Los días que siguieron fueron una prueba de fuego. Con el vientre creciendo y el alma rota, Gabriela tuvo que aprender a levantarse sola. La familia de Daniel, que al principio prometió apoyo, se fue alejando. Algunos la culpaban de haberlo distraído con el deseo de formar un hogar, otros simplemente no querían cargar con responsabilidades. Las deudas comenzaron a acumularse. El alquiler, los gastos médicos, la comida. Gabriela vendió lo poco que tenía de valor. Una radio antigua, unos anillos heredados de su madre, un reloj que Daniel usaba los domingos. Todo desapareció, pero el vacío de su ausencia seguía allí, como una herida abierta. El día que nació Elena, Gabriela lloró sin consuelo y sin alegría. Era una mezcla de sentimientos imposible de describir. Por un lado, el milagro de tener a su hija en brazos, tan pequeña, tan frágil, tan inocente. Por el otro, la angustia de saber que el hombre que más amaba jamás podría cargarla. Elena, susurró al ponerle nombre. Lo eligió porque significaba luz, y ella necesitaba luz más que nunca. Aquella niña sería su faro en medio de la oscuridad. Desde entonces, cada día fue una batalla. Gabriela se levantaba antes del amanecer para preparar café aguado y un trozo de pan duro, cuando lo había. Se envolvía en un abrigo raído, tomaba a su hija en brazos y salía en busca de trabajo. Tocó puertas, pidió en tiendas, ofreció limpiar casas. La mayoría la rechazaba, algunos la humillaban, pero no se rindió. Finalmente, una vecina le habló de la mansión Santoro. Decía que allí necesitaban personal de limpieza y que pagaban un poco más que en otros lugares. Gabriela fue sin pensarlo, temblando de miedo, sintiéndose pequeña al cruzar la reja imponente. Fue aceptada, quizás porque en ese lugar la necesidad de silencio y disciplina coincidía con su timidez y su dolor. Desde entonces, cada día era el mismo contraste brutal. Por la mañana dejaba su humilde barrio, con calles llenas de charcos, paredes descascaradas y niños jugando descalzos, y al llegar se encontraba con fuentes que brillaban bajo el sol, autos lujosos estacionados, paredes de mármol y un silencio casi sagrado. En su casa, la cama era apenas un colchón en el suelo. En la mansión, los cuartos estaban llenos de camas de seda, cortinas pesadas y alfombras que costaban más que todo su barrio junto. En su cocina, apenas había una hornilla vieja. En la mansión, los fogones eran de acero reluciente, con ollas enormes y especias que nunca había probado. Ese contraste la golpeaba en el alma todos los días. Pero, al mismo tiempo, fortalecía su determinación. Porque sabía que debía soportar lo que fuera, aguantar silencios y miradas frías, con tal de asegurar el futuro de su hija. Por las noches, al regresar a su barrio, Gabriela miraba a Elena dormir en su cunita improvisada y le acariciaba el cabello. «Hija, no te preocupes. Aunque yo me canse, aunque yo me quede sin fuerzas, aunque el mundo me cierre las puertas, tú tendrás un futuro mejor. Te lo prometo». A veces se preguntaba cómo había aguantado tanto. La respuesta siempre era la misma: su fe. No una fe de palabras, sino una fe de sobrevivencia. A solas, en su cuarto, doblaba las rodillas y hablaba con Dios como si hablara con un amigo. Le decía lo que sentía, le contaba su miedo, le pedía fortaleza. Y aunque no siempre recibía respuestas inmediatas, en su corazón encontraba una chispa, un pequeño calor que la hacía seguir adelante. Pero incluso la fe necesita un respiro. Y ese respiro llegó en forma de una niña risueña, de ojos grandes y risa contagiosa. Elena. Cada gesto de su hija era un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, seguía teniendo belleza. Había días en que Gabriela llegaba destrozada del trabajo. Sus manos estaban agrietadas por los productos de limpieza. Su espalda dolía, sus pies ardían. Pero cuando entraba en casa y escuchaba a Elena balbucear un mamá,
todo el dolor desaparecía. Ese contraste entre la pobreza de su hogar y la riqueza del palacio donde trabajaba era una herida constante. No porque envidiara a los ricos, sino porque sabía que cada lujo que veía era una oportunidad que su hija no tenía, y eso le dolía. Mientras limpiaba los pasillos interminables de mármol, pensaba en el piso de cemento de su casa. Mientras pulía los candelabros de cristal, recordaba la bombilla desnuda que alumbraba su cuarto. Mientras quitaba el polvo de los retratos de los Santoro, se imaginaba colgando en su propia pared una foto familiar, donde Elena pudiera ver el rostro de su padre. Ese contraste la hacía llorar muchas noches en silencio, pero también la hacía más fuerte, porque si algo había aprendido en la vida, era que la riqueza verdadera no se mide en oro ni en mármol, sino en amor. Y en eso, Gabriela se sabía millonaria, porque tenía a Elena. El destino, sin embargo, parecía empeñado en ponerla a prueba una y otra vez. Y aquel día, cuando decidió llevar a su hija escondida a la mansión, no fue un acto de rebeldía, sino de desesperación, porque no había nadie que pudiera ayudarla, y no podía dejar a la niña sola. Lo que Gabriela no imaginaba era que esa decisión, aparentemente pequeña y arriesgada, sería el inicio de una transformación que alcanzaría no solo a ella y a Elena, sino también al dueño de la mansión. Un hombre que había elegido vivir rodeado de lujo, pero vacío de amor, y que muy pronto descubriría en una risa infantil la llave para abrir la puerta más cerrada de todas, la de su propio corazón. El destino tiene maneras misteriosas de actuar. Gabriela llevaba la mañana entera trabajando con el corazón acelerado, cuidando que Elena no hiciera ruido, temiendo cada paso que resonaba en los pasillos. Había logrado mantener el secreto durante varias horas, hasta que un detalle, tan simple y tan humano, lo cambió todo. Elena, inquieta en su escondite improvisado, logró arrastrarse fuera de la bolsa donde su madre la había dejado. Nadie se dio cuenta. Con sus manitas pequeñas, gateó hasta el centro del pasillo principal, donde la luz de los ventanales caía como un río dorado sobre el mármol. Allí se sentó, tambaleante, y comenzó a jugar con la cucharita de madera que Gabriela le había dejado. Su risa infantil llenó el espacio silencioso. Una risa pura, inocente, tan diferente al eco solemne de aquella mansión. Fue en ese momento cuando apareció él, Valentín Santoro. El dueño de la casa, el hombre temido por todos, caminaba distraído, como quien carga el peso de un recuerdo demasiado doloroso. Sus pasos eran firmes, su rostro serio, su mirada perdida. Nadie en la casa se atrevía a interrumpirlo. Nadie se atrevía a cruzarse en su camino. Pero aquel día, su andar se detuvo. A él, en medio del pasillo de mármol, estaba la pequeña Elena, riendo, jugando, ajena a cualquier regla, ajena al peso de la historia que cargaban esas paredes. Valentín la miró sorprendido. Su ceño se frunció, primero con desconcierto, luego con algo más profundo, casi olvidado. La risa de la niña le atravesó el pecho como una flecha invisible. Se inclinó lentamente, como si temiera asustarla. Elena, lejos de temer, estiró su manita hacia él, balbuceando un sonido que parecía un saludo. Y entonces ocurrió lo impensable. El millonario frío, el hombre que no sonreía desde la muerte de su esposa Elisa, se arrodilló en el suelo. Sus rodillas tocaron el mármol, sus manos se acercaron y con torpeza acarició los dedos de la niña. Elena soltó una carcajada más fuerte. Le ofreció su cucharita de madera, como si fuera el mayor tesoro del mundo. Valentín la tomó entre sus dedos, y por un instante algo cambió en su rostro. Una chispa de ternura, una sonrisa apenas esbozada, pero real, iluminó su semblante. Gabriela apareció en ese mismo instante, cargando un balde y un trapo. Cuando vio la escena, su corazón se detuvo. Sintió que las fuerzas la abandonaban. Quiso correr y levantar a su hija, pero sus pies se quedaron clavados al suelo. El miedo la paralizó. En su mente solo había un pensamiento. Me va a despedir. Me van a echar. Todo está perdido. Valentín levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de ella. Por un segundo, Gabriela creyó ver enojo. Pero en lugar de eso, lo que encontró fue sorpresa. Quizá un destello de humanidad que nunca había visto en él. El millonario sostuvo la cucharita en la mano y,
con voz grave pero suave, preguntó: «¿Cómo se llama?». Gabriela tragó saliva. Sus labios temblaban. «Elena. Se llama Elena». Valentín repitió el nombre, como si lo saboreara. «Elena». Su voz se quebró apenas, como si esa sílaba trajera consigo un soplo de esperanza. La niña, ajena a todo, estiró sus brazos hacia él. Valentín dudó, pero luego la cargó. La levantó con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Y cuando la tuvo en brazos, Elena apoyó su cabecita en su hombro, tranquila, confiada. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El silencio de la mansión ya no era el mismo. El eco de los pasillos había sido reemplazado por un sonido nuevo, frágil y poderoso. El latido de un corazón volviendo a la vida. Gabriela, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. «Señor Santoro, yo puedo explicarlo. No tenía con quién dejarla. Le juro que no quería causar problemas. Por favor, no me despida». Pero Valentín no respondió con dureza. Miró a la bebé en sus brazos, miró a Gabriela temblorosa, y con una voz que sorprendió a todos dijo: «Quizás este sea el error más hermoso que he visto en esta casa». Gabriela no podía creerlo. Sus piernas temblaban, su pecho se agitaba. Quiso hablar, pero las palabras no salieron. En su lugar, soltó un sollozo contenido, mezcla de miedo y alivio. Valentín, todavía cargando a la niña, se puso de pie. Caminó unos pasos, como quien prueba un recuerdo antiguo. Y en sus labios apareció una sonrisa, pequeña, pero auténtica. Los empleados que pasaban por allí, detenidos en la distancia, miraban incrédulos. Nadie había visto sonreír a ese hombre en años. Nadie imaginaba que la risa de un bebé pudiera lograr lo que el tiempo y la riqueza no habían conseguido. Si esta escena también te conmovió, suscríbete y cuéntanos de qué ciudad nos estás acompañando. Queremos conocerte y compartir contigo más historias que nos recuerdan que el amor puede cambiar hasta el corazón más duro. Gabriela, sin saber qué hacer, se acercó. Extendió los brazos para recibir a su hija, pero Valentín no se apresuró en entregarla. La sostuvo un poco más, como si no quisiera soltarla. Finalmente, depositó a la niña en los brazos de su madre. La miró con una mezcla de respeto y curiosidad. Y por primera vez, le habló directamente a Gabriela, no como empleador distante, sino como hombre conmovido. «Tranquila, nadie la va a despedir. Pero a partir de ahora, quiero saber más de ti, y de esta pequeña que ha llenado de vida mi casa». Gabriela bajó la cabeza, sin poder ocultar las lágrimas. Sintió que el peso de semanas enteras se deshacía en ese momento. No entendía lo que estaba pasando, solo sabía que algo en la mansión había cambiado para siempre. Ese fue el primer encuentro real entre Valentín Santoro y Elena. Un encuentro marcado por la risa de una bebé, por un gesto inesperado, por una ternura que nadie había previsto. Un encuentro que encendería la chispa de una historia donde la humildad, la fe y el amor comenzarían a desafiar al orgullo, al dolor y a la soledad. Valentín permaneció un momento en silencio después de haber devuelto a la niña a los brazos de Gabriela. El eco de la risa de Elena todavía vibraba en los pasillos, como si hubiera quedado atrapado en los muros de mármol, obligando a la mansión entera a despertar de un largo letargo. El empresario, acostumbrado a moverse con frialdad, sintió algo extraño recorrerle el pecho. No recordaba la última vez que había sonreído, ni siquiera podía decir cuándo había sido la última carcajada genuina que había escapado de sus labios. Pero ahora, esa pequeña criatura lo había hecho sonreír sin pedir permiso, sin esfuerzo, con la naturalidad de quien trae luz donde solo hay sombras. Gabriela temblaba. Con Elena en brazos, trataba de mantener la compostura. No sabía si lo que había visto era real o un espejismo. Estaba segura de que aquel momento podía terminar en tragedia laboral, que Valentín recuperaría su dureza y dictaría la sentencia. Despido inmediato. El hombre la observó fijamente. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener sus ojos oscuros, tan profundos como insondables. «Elena», murmuró nuevamente, como saboreando el nombre. Lo repitió 2 veces más, como si quisiera memorizarlo, como si esa palabra fuera un conjuro secreto capaz de sanar grietas invisibles. Gabriela no sabía si responder o callar. El silencio entre ellos era denso, pero no hostil. Y entonces, Valentín dijo algo que ella jamás olvidaría.
Quizás este sea el error más hermoso que he visto. Gabriela sintió que las lágrimas le quemaban. No podía creer lo que escuchaba. Un hombre como él, que jamás permitía errores, que exigía perfección absoluta, estaba llamando hermoso al acto de traer a su hija en secreto. Señor, yo lo siento tanto. No quería... Valentín levantó una mano, interrumpiéndola con un gesto. No se disculpe. A veces la vida nos obliga a romper reglas. Y a veces, en esos quiebres, descubrimos lo que de verdad importa. Gabriela lo miró sorprendida. ¿Era realmente él quien hablaba? ¿El mismo Valentín Santoro de quien todos decían que no tenía corazón? El empresario desvió la mirada hacia la niña, que chupaba sus dedos con tranquilidad. Una sonrisa, pequeña pero sincera, volvió a dibujarse en su rostro. En ese instante, Clara, la ama de llaves, apareció al fondo del pasillo. Se quedó petrificada al ver la escena, su jefe sonriendo frente a una empleada y una bebé. Era algo tan insólito que no supo si debía retirarse o acercarse. Optó por retroceder lentamente, con el corazón palpitando. Sabía que ese momento significaba un cambio. Gabriela, mientras tanto, apretaba a Elena contra su pecho. Su instinto de madre le decía que debía marcharse cuanto antes, que estaba jugando con fuego. Pero también sentía que estaba presenciando un milagro. «Dígame, Gabriela», preguntó Valentín con voz grave pero más suave que nunca. «¿Cómo se las arregla? ¿Cómo logra cumplir con su trabajo y cuidar de una niña tan pequeña?» Ella titubeó. No estaba acostumbrada a compartir su vida, y menos con alguien de la altura de su jefe. Pero las palabras salieron solas, cargadas de sinceridad. «No me las arreglo, señor. Cada día es una lucha. A veces pienso que no puedo más, pero miro a mi hija y recuerdo que ella depende de mí. Y entonces encuentro fuerzas donde no las tengo». Valentín asintió lentamente. En sus ojos apareció una sombra de recuerdo, como si aquellas palabras le hubieran tocado fibras profundas. Gabriela, temblorosa, añadió: «Entiendo si quiere despedirme. Solo le pido, no me quite la oportunidad de trabajar. Haré lo que sea. Pero necesito este empleo para darle de comer a mi hija». El silencio se extendió unos segundos. Elena balbuceó, rompiendo la tensión con un sonido gracioso que hizo sonreír de nuevo a Valentín. «Despido», repitió el hombre, casi como reflexionando. «No, Gabriela. No habrá despido. Tal vez esto sea una oportunidad que yo no esperaba, pero que necesitaba». La joven no entendía del todo. Lo único que sabía era que ese día, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza se coló en su pecho. Si este momento también te llena de esperanza, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas, porque juntos, en esta comunidad, compartimos historias que nos recuerdan que incluso en la dureza de la vida, el amor puede abrir caminos. Valentín se giró lentamente, dispuesto a continuar su camino, pero antes lanzó una última mirada a Elena, y en sus labios, apenas audible, susurró: «Gracias». Gabriela se quedó inmóvil, con el corazón latiendo desbocado. ¿Había escuchado bien? El hombre más poderoso y frío de todos, agradeciendo a su hija. El eco de aquella palabra quedó grabado en su memoria. Era el inicio de algo nuevo, algo que cambiaría no solo su destino, sino también el de aquel millonario que, sin saberlo, acababa de abrir una grieta en la coraza de su propio corazón. El rumor corrió como un viento inesperado por todos los rincones de la mansión Santoro. Lo que nadie había visto en años había sucedido. Valentín había sonreído, y no solo eso. Había jugado con la hija de una empleada. Los pasillos, acostumbrados al silencio solemne, ahora eran escenario de susurros contenidos. Los jardineros lo comentaban mientras regaban las flores. Las doncellas se lo contaban unas a otras entre habitaciones. Y en la cocina, doña Zuleida dejó caer la cuchara de madera cuando Clara, la ama de llaves, compartió lo que había visto con sus propios ojos. «No me lo estoy inventando», dijo Clara, con las manos temblorosas. «Lo vi. El señor Santoro estaba arrodillado, jugando con la bebé, y sonrió, como si fuera otra persona». «¿Sonrió?», repitió incrédula doña Zuleida. «Ese hombre no sonríe desde que murió la señora Elisa». «Pues lo hizo», confirmó Clara. «Y no fue una sonrisa forzada. Fue auténtica». El silencio llenó la cocina. Todos se miraron con sorpresa, como si lo que habían escuchado fuera un milagro. Mientras tanto, Gabriela trataba de volver a la rutina.
Caminaba con la cabeza baja, deseando pasar desapercibida, pero sabía que ya nada sería igual. A cada paso, sentía las miradas de los demás empleados, algunos llenas de curiosidad, otros de envidia, y unos pocos de desconfianza. Algunos pensaban que aquello era ternura. Otros, que era una debilidad peligrosa. La casa estaba dividida, pero todos coincidían en algo. La mansión había cambiado. Esa misma tarde, cuando Gabriela se refugió en el pequeño cuarto de servicio para dar de comer a Elena, comenzó a cantarle una canción suave, la misma que su madre le cantaba a ella de niña. Su voz era sencilla, sin adornos, pero estaba llena de ternura. Las notas se escaparon por la rendija de la puerta y comenzaron a recorrer los pasillos. Una melodía cálida, en un lugar acostumbrado al silencio frío. Clara, que pasaba cerca, se detuvo. Cerró los ojos un instante, y por primera vez en muchos años, sintió que la mansión respiraba. Elena balbuceaba al compás, golpeando sus manitas contra la manta. Gabriela sonrió. Esa risa era su recompensa, su motivo de seguir adelante. No sabía que, a pocos metros, alguien más la escuchaba. Valentín había regresado temprano esa tarde. Había entrado en silencio, como siempre, pero al oír aquella canción, sus pasos se detuvieron. No recordaba la última vez que había escuchado una voz cantando en su casa. Elisa, su difunta esposa, solía llenar las estancias con melodías al piano, y desde su ausencia, todo se había convertido en vacío. Se quedó de pie en el pasillo, escuchando. El eco de la voz de Gabriela le trajo recuerdos de su juventud, de los días felices en que la risa y la música eran parte de su hogar. Una punzada de nostalgia lo atravesó, pero junto con ella, una sensación inesperada. Paz. Avanzó unos pasos y se asomó discretamente. Vio a Gabriela con su hija en brazos, meciéndola, cantando con los ojos cerrados. La escena era tan sencilla, tan humana, que sintió un nudo en la garganta. La mansión, antes fría, empezaba a llenarse de vida. No eran los lujos ni las riquezas lo que la transformaban, sino la risa de una niña y la voz de una madre. Los empleados, poco a poco, comenzaron a notarlo. Al limpiar, ya no sentían aquel peso sofocante que antes los rodeaba. Al pasar por los pasillos, escuchaban balbuceos y pequeñas carcajadas que suavizaban el ambiente. Incluso doña Zuleida, que solía refunfuñar por todo, se sorprendió tarareando mientras preparaba la cena. Era como si un aire nuevo hubiera entrado, como si la presencia de Elena y la voz de Gabriela hubieran encendido un fuego invisible en medio del mármol y el silencio. No todos lo veían con buenos ojos. Algunos empleados murmuraban que aquello podía traer problemas, que la casa estaba perdiendo su solemnidad, que Valentín se estaba ablandando. Pero Clara, que llevaba más años que nadie en ese lugar, sabía la verdad. El cambio no era debilidad, era humanidad, y lo agradecía en silencio. Una noche, al terminar su jornada, Gabriela se quedó un momento más en la cocina. Elena dormía en su regazo. Para distraerse, comenzó a tararear mientras lavaba unos platos. Valentín apareció de improviso, pero en lugar de reprenderla, se quedó observando desde la puerta. «Hace mucho tiempo que no escuchaba música aquí», dijo de pronto, con voz grave. Gabriela casi dejó caer el plato de la impresión. No esperaba que él hablara, mucho menos de esa manera. «Lo siento, señor», se apresuró a decir. No quería molestar. Valentín negó suavemente con la cabeza. «No es molestia, al contrario. Creo que esta casa lo necesitaba». Gabriela no supo qué responder. Solo bajó la mirada, con el corazón latiendo fuerte. Valentín caminó hasta la mesa. Se detuvo un instante. Y luego, como si hablara consigo mismo, murmuró. Durante años, esta casa estuvo llena de silencio. Quizás llegó el momento de cambiar eso. Sus palabras quedaron flotando en el aire, como una promesa. Y así, de manera inesperada, la mansión comenzó a transformarse. Ya no era un mausoleo de recuerdos apagados, sino un hogar donde una bebé reía, donde una madre cantaba, y donde un hombre, que había renunciado a la vida, empezaba a recordar lo que era sentirse vivo. Bianca llegó a la mansión como llega un invierno elegante, envuelta en perfumes caros, con pasos que no hacían ruido, y una mirada capaz de medir a cualquiera en un segundo. Su cabello, cuidadosamente levantado, no dejaba caer ni un mechón fuera de lugar. Su sonrisa, impecable,
Parecía pensada para fotos de revista más que para abrazos. La prometida de Valentín Santoro cruzó el vestíbulo con la seguridad de quien se sabe dueña de todo lo que pisa, aunque aún no lo sea. Clara, desde la escalera, la vio avanzar y apretó los labios. Nunca había confiado del todo en Bianca. Había en su belleza una frialdad que la casa ya conocía demasiado. Aún así, la ama de llaves se inclinó con respeto. Bianca apenas asintió, sin detenerse. ¿El señor Santoro?, preguntó con voz baja, cuidada. En su despacho, señora, respondió Clara. Perfecto. Bianca conocía los atajos de la mansión, pero aquella mañana decidió recorrer los pasillos despacio, observándolo todo con mirada calculadora. No tardó en notar un detalle que la detuvo. Un pequeño sonajero olvidado junto a una columna, una cucharita de madera apoyada en el zócalo, una manta doblada con cariño sobre una silla de servicio. Cosas insignificantes, quizás para cualquiera. Señales inquietantes, para ella. Su ceño se frunció apenas. Tomó la cucharita con 2 dedos, como si temiera mancharse, y la dejó caer con desdén. En la cocina, doña Zuleida canturreaba, algo que hacía días no ocurría, y ese rastro de alegría desagradó a Bianca sin saber por qué. Cruzó la estancia con la misma elegancia estudiada, y se detuvo al ver a Gabriela, que mecía a Elena un momento antes de volver al trabajo. La joven madre se levantó de golpe, sobrecogida por la presencia de la prometida de su jefe. ¿Tú?, dijo Bianca, como si Gabriela hubiera invadido una sala de tronos. ¿Y qué es eso? Su mirada se clavó en la bebé. ¿Niños aquí? Gabriela tragó saliva, apretando a Elena contra el pecho. Señora, es solo por hoy. No tenía con quién dejarla. No hará ruido, se lo prometo. Bianca dio un paso, la perfume envolviéndolo todo, y sonrió sin alegría. Una sirvienta con un bebé no puede estar aquí, ¿entendiste? Esta no es una guardería. Es la casa de los Santoro. Clara, que había seguido a Bianca con el presentimiento de que algo ocurriría, se adelantó con prudencia. Señora Bianca, el señor Santoro me agradecerá que mantenga su casa a la altura, interrumpió ella con una mirada que helaba. Aquí no caben improvisaciones ni sentimentalismos de cocina. Gabriela bajó la cabeza, sin encontrar palabras. Elena, como si adivinara la tensión, apretó los dedos en la tela del delantal de su madre y dejó escapar un quejido suave. Esa pequeña voz quebró por un instante la máscara de Bianca, no por ternura, sino por irritación. «¡Que alguien se lleve a ese!», se detuvo conteniéndose. «A ese bebé de aquí. Y tú», señaló a Gabriela, «vuelve a tus obligaciones. Te vigilaré de cerca». Clara sintió un ardor en el pecho. «Con su permiso, señora Bianca. El señor Santoro ya está al tanto». Bianca giró el cuello con elegancia felina. «¿Qué quiere decir?». La ama de llaves sostuvo la mirada. «Que él mismo encontró a la pequeña y jugó con ella». Un silencio denso cayó sobre la cocina. Los ojos de Bianca chispearon con incredulidad y una sombra de alarma. «¿Jugó?», repitió, como si la palabra no perteneciera a su vocabulario. «Valentín no hace eso». «Lo hizo», dijo doña Zuleida desde la mesa, con valentía poco usual. Y sonrió. Yo misma no lo creí al escucharlo, pero así fue. Bianca contuvo la reacción, como quien guarda una carta peligrosa para más tarde. Se alisó la falda, recuperó su sonrisa de porcelana y se dirigió al despacho, donde Valentín estaba revisando papeles. Tocó la puerta con la familiaridad de quien espera siempre ser bienvenida. «Pasa», se oyó la voz grave. Entró. Valentín levantó la mirada. Sus ojos estaban menos sombríos que de costumbre, como si la mañana hubiera encendido una luz discreta. Bianca lo notó al instante, y su intuición le gritó que ese brillo tenía origen, y que ese origen no era ella. «Mi amor», dijo acercándose. «Volví antes. Tenía ganas de verte». Valentín asintió. Dejó la pluma en un costado. «¿Todo bien?». «Casi», sonrió Bianca. «Hay algo que me preocupa. He visto descuidos en la casa, objetos fuera de lugar, ruidos en la cocina, y lo más grave, presencia de niños. ¿Sabes algo de eso?». Valentín sostuvo la mirada unos segundos, como sopesando cada palabra que diría. «Lo sé». «Entonces ordenarás que termine», apremió ella, con dulzura firme. «No podemos permitir que la disciplina se relaje».
Esta casa tiene un nombre, una imagen. Imagínate que en una reunión importante haya llantos por los pasillos. Sería Valentín poco se elegante reclinó en en el respaldo. Por primera vez en mucho tiempo, sus labios dibujaron una sombra de sonrisa, no de placer, sino de ironía. Poco elegante, repitió pensativo. ¿Sabes, Bianca? Elegante es una palabra curiosa. Puede ocultar vacíos muy grandes. Ella se tensó imperceptiblemente. No entiendo. Una madre que no tiene con quién dejar a su hija y decide traerla para no perder el trabajo, dijo Valentín con calma. No es un descuido. Es sobrevivencia. Y me parece humano. Bianca parpadeó. Las uñas se clavaron en la palma de su mano, escondidas. Valentín, cariño, lo humano está bien, en su lugar. Pero tú y yo sabemos que la mansión no puede convertirse en un mercado. Hoy es un bebé. Mañana, quién sabe. Las casas se gobiernan con reglas, no con emociones. Él guardó silencio un segundo, pero su voz volvió con firmeza templada. Las reglas existen para servir a las personas, no para aplastarlas. Y esta casa, Bianca, ha estado demasiado tiempo gobernada por el silencio. Aquella frase hirió como un alfiler en el orgullo de Bianca. Dio media vuelta, caminó unos pasos, recuperó la sonrisa y decidió cambiar de táctica. «Te escucho», dijo, sedosa. «Dime entonces, ¿qué propones?» Valentín fijó la mirada en la ventana, donde el jardín brillaba después del riego de la mañana. «Propongo no humillar. Propongo permitir que una trabajadora cumpla sus tareas sin el miedo de perderlo todo por ser madre. Propongo recordar que Elisa», y su voz se quebró apenas, «me enseñó que una casa sin risas es solo una caja grande». El nombre de Elisa cruzó la sala como un perfume antiguo. Bianca no soportaba la sombra de la esposa fallecida. Competía con una memoria que ni todo su lujo lograba apagar. «Elisa ya no está, Valentín», contestó sin disimular el filo. «Y tu vida continúa, conmigo». «Mi vida continuará», respondió él suave, «si no se convierte en un desfile de apariencias. No quiero volver a la frialdad que nos estaba tragando». Hoy se detuvo, como sorprendiéndose de su propia confesión. Hoy una risa me recordó que aún es posible respirar. Bianca comprendió que no podría vencerlo de frente. El orgullo le impidió insistir ahí mismo. Sonrió con ese gesto que siempre confundía a los débiles y, al salir, dejó un beso leve en su mejilla. «Hablaremos luego», susurró. «No quiero verte preocupado». La puerta se cerró, y al quedar sola en el pasillo, su mirada se endureció. No sería un bebé quien moviera los cimientos que ella había calculado con tanto cuidado. Horas después, Bianca reapareció en la cocina. Gabriela lavaba tazas, con Elena dormida en una manta cerca, vigilada por Clara. El sonido del agua y el olor a café recién hecho llenaban el ambiente. «Tú», dijo Bianca, clavando sus tacones en el suelo. «Ven conmigo». Gabriela secó las manos apresurada y la siguió hasta un salón lateral. La luz caía oblicua sobre las paredes claras. Bianca cerró la puerta con un clic que sonó a sentencia. «Escúchame bien», empezó con voz baja. «No te haré un escándalo, porque no me interesa el drama. Pero no repetirás lo de hoy. Una sirvienta con un bebé no puede estar aquí. Si vuelvo a verla, haré que te echen en el acto. Y no habrá mirada condescendiente que te salve». Gabriela apretó los labios para contener el temblor. «Señora, yo no quiero problemas. Solo necesito este trabajo. Haré lo que usted diga. Pero no me humille, por favor». «Yo no humillo», mintió Bianca, con la serenidad de quien aprende a convertir la crueldad en estilo. «Solo mantengo el orden». En ese preciso instante, la puerta se abrió. Valentín estaba de pie en el umbral. Había oído las últimas palabras. No alzó la voz, pero su presencia llenó el aire. «El orden», dijo, «no se defiende asfixiando a los más débiles». Bianca se volvió con rapidez, recomponiendo la sonrisa. «Valentín, justo te buscaba. Solo estaba organizando». «Lo escuché», repuso él, «y no volverá a ocurrir. Gabriela no será amenazada en mi casa». Gabriela bajó la cabeza, agradecida y aturdida. Bianca, con un cálculo frío, comprendió que no podría vencer en ese terreno y retrocedió con elegancia. «Por supuesto», dijo, «haré lo que creas mejor». Salió del salón con paso perfecto. Pero, al cruzar el pasillo, sus ojos se detuvieron en un aparador donde reposaba un pequeño estuche de joyas antiguas, reliquias de familia. La chispa de una idea peligrosa le iluminó el rostro.
Si la mansión comenzaba a volverse un teatro de sentimientos, ella escribiría el guión desde las sombras. Dentro del salón, Valentín se volvió hacia Gabriela. No permita que la traten así. Aquí no. Gabriela, con lágrimas contenidas, apenas pudo decir: gracias, señor. Valentín, corrigió él, en un hilo de voz. Me llamo Valentín. Gabriela asintió, con pudor. Clara apareció en la puerta, como quien respira aliviada sin mostrarlo. Doña Zuleida, desde la cocina, golpeó la cuchara contra la olla con una alegría involuntaria. Algo se estaba moviendo, y no era solo un mueble. Aquella tarde, en el jardín, el aroma de lavanda recién plantada se mezcló con la brisa. Valentín se quedó un rato mirando cómo Elena, en brazos de su madre, intentaba atrapar la luz con las manos. Le pareció escuchar, en alguna parte, la risa de Elisa tocando un piano lejano. Cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, decidió que la mansión sería, a partir de ese día, un lugar donde la humanidad no pediría permiso para entrar. Bianca, desde una ventana alta, observaba. Su sonrisa era preciosa y peligrosa. Había perdido una batalla a ojos de todos, pero se prometió ganar la guerra donde nadie mirara. Sus dedos acariciaron, distraídos, el broche de diamantes que llevaba al cuello. El plan ya comenzaba a formarse. Un detalle perdido, una acusación bien sembrada, un rumor que hiciera trizas la frágil ternura que nacía. La casa, por fin, respiraba. Y en ese suspiro nuevo convivían dos fuerzas. La ternura que empezaba a ablandar el mármol y la ambición que, silenciosa, buscaba una grieta por donde entrar. La historia continuaría, y cada paso que dieran Gabriela y Valentín tendría al acecho los tacones impecables de Bianca. Porque hay casas que cambian con un gesto, y otras que se resisten a ceder. La mansión Santoro estaba en el filo, y el próximo movimiento, inevitable, sería público. El gran comedor de la mansión Santoro estaba preparado para un almuerzo poco habitual. Valentín, que solía comer en soledad, había dado la orden de reunir a todos los empleados aquella tarde. Nadie entendía la razón, pero todos se sentaron alrededor de la mesa larga, donde los manteles blancos parecían demasiado solemnes para un encuentro de servicio. Doña Zuleida había cocinado lo mejor que tenía: guisos humeantes, pan recién hecho y un pastel improvisado con manzanas que había guardado para una ocasión especial. La atmósfera era tensa. Los cuchicheos se mezclaban con el aroma de la comida. Gabriela estaba allí, con Elena en brazos, intentando pasar desapercibida. Clara se había sentado cerca de ella, como un escudo silencioso. Bianca, impecable como siempre, ocupaba un lugar de privilegio junto a Valentín. Su mirada era un puñal disfrazado de sonrisa. El murmullo se apagó cuando Valentín se levantó para dirigirse a todos. Su voz, grave y serena, resonó en la estancia. He querido compartir esta mesa con ustedes porque esta casa ha estado demasiado tiempo en silencio. Y el silencio puede ser insoportable. Los empleados se miraron entre sí, sorprendidos. No estaban acostumbrados a escuchar palabras de ese tipo en labios de su jefe. Hoy quiero que sepan que cada uno de ustedes es importante, continuó Valentín. No solo por el trabajo que realizan, sino porque hacen de esta casa un lugar vivo. Los ojos de Gabriela se humedecieron. Sentía que cada palabra estaba dirigida a ella, aunque él hablara para todos. Pero Bianca no estaba dispuesta a permitir que aquel momento se convirtiera en celebración. Esperó a que Valentín tomara asiento, y entonces, con un gesto calculado, se levantó. «Si me permiten», dijo con voz clara, «creo que también hay cosas que deben decirse para mantener el orden de esta casa». Todos guardaron silencio. Bianca miró directamente a Gabriela, y sus palabras fueron como veneno en un cáliz de cristal. No podemos pasar por alto la irresponsabilidad de traer un bebé a un lugar como este. Una mansión no es un patio de juegos, no es un sitio para improvisar maternidades. Alzó la voz lo suficiente para que todos escucharan. Y no me malinterpreten, admiro el esfuerzo de las madres, pero una cosa es sacrificarse, y otra muy distinta es arriesgar la dignidad de una casa como la de los Santoro. Un murmullo recorrió la mesa. Gabriela bajó la mirada, abrazando fuerte a Elena. El calor le subía al rostro. Quiso hablar, defenderse, pero la garganta se le cerró. Bianca prosiguió, implacable. Si aceptamos esto hoy, mañana cualquiera creerá que puede traer a sus hijos, a sus vecinos, y pronto este lugar dejará de ser lo que siempre ha sido, un símbolo de respeto.
La disciplina es lo que sostiene las grandes casas, no los caprichos. Un silencio helado cayó sobre todos. Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas, y en su pecho la vergüenza ardía como fuego. Fue entonces cuando Valentín se levantó. Su silla crujió con el movimiento, y todos contuvieron el aliento. El hombre que rara vez intervenía en público hablaba ahora con firmeza. Simplemente es. Su voz cortó el aire como un cuchillo. No permitiré que se hable así. Elena, dijo señalando a la niña, tiene tanto derecho de estar en esta casa como cualquiera de nosotros. Un suspiro colectivo recorrió la mesa. Nadie lo podía creer. Esta niña no es un capricho, continuó Valentín, mirando directamente a Bianca. Es vida. Es esperanza. Y si hoy esta mansión ha vuelto a llenarse de risas, se lo debemos a ella. Gabriela lo miró con los ojos desbordados de emoción. Elena, como si entendiera, estiró su manita hacia Valentín. Él se inclinó y dejó que la pequeña agarrara su dedo. La imagen fue tan poderosa que todos en la mesa contuvieron las lágrimas. Incluso doña Zuleida, que nunca dejaba escapar emociones frente a los demás, se limpió los ojos con el delantal. Valentín sostuvo el dedo de la niña con suavidad y dijo: no quiero más discusiones sobre esto. Quien no entienda, que recuerde que esta mansión, con todos sus lujos, no vale nada si no hay humanidad dentro de sus muros. El silencio se transformó en algo distinto. Respeto. Incluso los más escépticos bajaron la cabeza, comprendiendo que algo profundo había cambiado. Bianca, con el rostro impecable, disimuló la ira que la consumía por dentro. Se sentó de nuevo, clavando los dedos en la servilleta de lino, mientras en su mente ya tramaba el siguiente movimiento. Gabriela, por su parte, no podía dejar de mirar a Valentín. No había palabras suficientes para agradecerle. Lo que él había hecho no era solo defenderla a ella, era reconocer a su hija como alguien digno de estar allí. Si ustedes también creen que el amor siempre vence al orgullo, suscríbanse ahora mismo y cuéntenos desde qué ciudad nos acompañan. Porque juntos formamos una familia que cree en la esperanza, en la fe y en la fuerza del corazón. La comida continuó, pero el ambiente era otro. Algunos empleados sonreían tímidamente, otros tarareaban en silencio. Era como si el gesto de Valentín hubiera liberado a todos de una carga antigua. Clara, con lágrimas discretas, se inclinó hacia Gabriela y le susurró: hoy no solo te defendió a ti, nos defendió a todos. Gabriela asintió, sin poder hablar. Elena, en sus brazos, seguía jugando con la cucharita de madera, inconsciente de que, con un simple gesto, había emocionado a toda una mansión. Y mientras Bianca fingía calma, en su interior juraba que aquello no quedaría así, porque el orgullo herido de una mujer ambiciosa podía ser más peligroso que cualquier tormenta. El eco de la risa de Elena volvió a llenar el comedor, y los muros fríos, por primera vez en mucho tiempo, respondieron con un calor nuevo. La batalla entre ternura y apariencia acababa de hacerse pública, y nadie podía prever cómo terminaría. La tarde caía sobre la mansión Santoro, con una calma distinta. Después del almuerzo en el que Valentín había defendido a Gabriela y a su hija frente a todos, los pasillos ya no sonaban igual. Había un murmullo de esperanza, un aire de complicidad entre los empleados, como si todos hubieran sido testigos de un cambio que aún no terminaban de comprender. Gabriela, mientras tanto, seguía con su rutina. Había pasado tantas horas en aquella casa que conocía cada rincón, cada grieta en el mármol, cada detalle escondido en los armarios. Esa tarde, al limpiar un antiguo aparador de madera en el comedor secundario, encontró algo inesperado. Era un cuaderno de tapas gastadas, cubierto de polvo, escondido detrás de unas vajillas finas. Con manos temblorosas lo tomó y lo abrió. En la primera página, con letra delicada y femenina, estaba escrito: Recetas de Elisa. Gabriela se quedó inmóvil. Elisa, el nombre de la esposa fallecida de Valentín. Pasó las hojas con cuidado, como si estuviera tocando un tesoro frágil. Entre las recetas había notas al margen, pequeños corazones dibujados, frases como: a Valentín le gusta con más azúcar, o esta torta siempre alegra las tardes. Los ojos de Gabriela se humedecieron. Era un libro lleno de ternura, de recuerdos cotidianos, de amor en forma de letras sencillas. Sentía que no tenía derecho a tenerlo en sus manos, pero al mismo tiempo, una fuerza la impulsaba a hacer algo. Miró a su hija, que dormía plácida en una manta, y sonrió.
Vamos a intentar, ¿sí?, murmuró. Esa misma tarde, en la cocina, Gabriela se animó a preparar una de las recetas. Un pastel sencillo de manzana, con canela y un toque de miel. No tenía la habilidad de Elisa, pero puso todo su corazón en cada movimiento. Doña Zuleida, al verla, frunció el ceño al principio, pero pronto se unió, guiándola con consejos. «Bate más despacio, hija, que la masa respire», decía la cocinera con cariño. El aroma del pastel comenzó a llenar la cocina. Un olor cálido, hogareño, que contrastaba con la frialdad de las salas de mármol. Clara, al pasar, se detuvo un instante y cerró los ojos, recordando tiempos antiguos en que la mansión todavía era un lugar con vida. Cuando el pastel estuvo listo, Gabriela lo sacó del horno con manos nerviosas. No sabía si debía presentarlo, si Valentín lo aceptaría, pero en su interior sentía que debía intentarlo. Y el destino, una vez más, movió sus hilos. Valentín apareció en la cocina, atraído por el aroma. Caminó despacio, como si siguiera un recuerdo invisible. Al entrar, sus ojos se encontraron con el pastel humeante sobre la mesa. Se detuvo. El tiempo pareció retrocederle en la memoria. «Ese olor», susurró con la voz quebrada. «Hace años que no lo sentía». Gabriela bajó la mirada, nerviosa. «Lo encontré, señor, en un cuaderno de recetas de la señora Elisa. Perdón si me tomé una libertad. Solo quise...». Valentín levantó una mano, deteniéndola. Caminó hasta la mesa, tomó un cuchillo y cortó un trozo del pastel. Lo probó en silencio. La mezcla de manzana, miel y canela lo transportó a un tiempo perdido. Las tardes en que Elisa cocinaba mientras él llegaba del trabajo, el sonido del piano al fondo, la risa que llenaba las habitaciones. Un brillo de lágrimas apareció en sus ojos, aunque se contuvo. Dejó el plato sobre la mesa y respiró profundo. «Es igual», dijo con voz baja, igual que ella lo hacía. Gabriela sintió que el corazón le daba un vuelco. «Lo hice con respeto, señor. No quería herir recuerdos». Valentín negó con la cabeza. «No, Gabriela, no hieres. Al contrario, has traído de vuelta un pedazo de mi vida que creí perdido». Hubo un silencio lleno de significado. Elena, desde su manta, comenzó a reír suavemente, como celebrando aquel momento. Valentín la miró, luego miró a Gabriela, y algo en su interior cedió. «Siéntese», dijo, señalando una de las sillas de la cocina. Gabriela dudó, pensando que aquello sería inapropiado, pero la firmeza tranquila en su voz no dejaba lugar a rechazo. Se sentó con cuidado, aún insegura. Doña Zuleida, conmovida, sirvió 2 tazas de café sencillo y las colocó sobre la mesa. Valentín tomó una y la ofreció a Gabriela, como un gesto de igualdad. El millonario y la empleada, frente a frente, compartiendo café y pastel en la cocina. La conversación fue breve, pero cargada de emoción. Valentín habló poco, pero cada palabra tenía un peso que Gabriela sentía en el alma. Elisa siempre decía que la cocina era el corazón de una casa. Yo nunca lo entendí. Hasta hoy. Gabriela sostuvo la taza con manos temblorosas. Mi madre decía lo mismo. Que el café compartido sabe distinto, porque lleva algo del alma de quien lo prepara. Ambos sonrieron, y esa sonrisa, aunque pequeña, derribó muros invisibles. La barrera entre jefe y empleada se desdibujaba. En ese instante no eran millonario y sirvienta, sino 2 seres humanos encontrándose en medio de sus heridas. El pastel desapareció poco a poco, entre sorbos de café y silencios que hablaban más que las palabras. Clara observaba desde la puerta, conmovida, consciente de que estaba presenciando el nacimiento de algo nuevo. Cuando terminó, Valentín se puso de pie, pero su voz sonó distinta, más cálida. «Gracias, Gabriela, por el pastel y por recordarme que esta casa aún puede tener alma». Ella no supo qué responder. Solo inclinó la cabeza y abrazó a su hija, que balbuceaba alegremente. Esa noche, la mansión Santoro no fue la misma. El aroma del pastel permaneció en el aire, como un recordatorio de que el verdadero lujo no está en las riquezas, sino en los gestos sencillos que devuelven humanidad. Y Valentín, mientras caminaba hacia su despacho, se sorprendió a sí mismo soñando con algo que creía imposible. Un futuro más humano, más cálido, menos solitario. La mansión respiraba un aire nuevo desde aquella tarde del pastel y el café compartido. Los pasillos ya no eran tan fríos. La cocina estaba más viva que nunca,
y hasta los jardines parecían florecer con otra intensidad. Pero en medio de esa transformación, una sombra se preparaba para sembrar discordia. Bianca, siempre atenta, observaba los cambios con creciente inquietud. Había visto cómo Valentín sonreía más seguido, cómo sus pasos eran menos pesados, cómo su mirada se detenía a veces en Gabriela y en la niña con una ternura que ella jamás había logrado despertar. Y ese detalle era, para ella, un peligro. La ocasión llegó una mañana, cuando el joyero de la familia visitó la mansión para limpiar y revisar algunas piezas antiguas. Entre ellas, un anillo de diamantes que había pertenecido a la madre de Valentín. Una reliquia con más valor sentimental que económico, guardado en un pequeño estuche de terciopelo azul. Horas después, cuando el joyero se marchó, Bianca entró al salón principal fingiendo buscar un libro. Allí, con la destreza de quien planea cada gesto, tomó el anillo con discreción y lo escondió en la palma de su mano. Luego lo dejó caer en el bolsillo de su vestido, como quien guarda un as bajo la manga. El plan era simple: hacer que pareciera un robo. Y nadie mejor que Gabriela, la empleada humilde, sería la sospechosa perfecta. Al día siguiente, con toda la mansión reunida para el inventario de las joyas, Bianca alzó la voz fingiendo sorpresa. «Falta el anillo de la señora Santoro», dijo con gesto dramático. «No está en su estuche». El silencio fue inmediato. Todos se miraron, nerviosos. Valentín frunció el ceño, sin comprender. «¿Cómo que falta?», preguntó con tono grave. Bianca se llevó una mano al pecho, como quien sufre por el honor de la familia. «Yo misma lo vi ayer. Estaba allí, en su lugar. Y ahora, desapareció». Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en Gabriela, que sostenía a Elena en brazos. «Tú estabas aquí ayer, ¿verdad?», preguntó Bianca con voz afilada. Gabriela dio un paso atrás, sorprendida. «Sí, señora, estaba limpiando, como siempre». «¿Y no viste nada?», insistió Bianca, acercándose con mirada acusadora. «No, señora. Yo solo hice mi trabajo». Bianca suspiró teatralmente. «Es curioso, nadie más tuvo acceso». Los murmullos comenzaron. Algunos empleados la defendían en voz baja, otros callaban por miedo. Gabriela sintió como las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Señora, le juro por mi hija que yo no toqué nada», dijo con la voz quebrada. «No sería capaz». Bianca, con una sonrisa helada, contestó. «Las palabras no devuelven anillos». Valentín observaba la escena en silencio, con el rostro endurecido. No acusó de inmediato, pero la duda parecía ensombrecer sus ojos. Eso fue lo que más hirió a Gabriela. Sentir que, aunque fuera por un segundo, él podía sospechar de ella. Gabriela rompió en llanto, abrazando a Elena. «Señor Santoro, por favor, yo no haría algo así. Este trabajo es lo único que tengo». El ambiente era insoportable. Finalmente Valentín levantó la mano. «Basta», ordenó. «Nadie señalará a nadie sin pruebas. El anillo aparecerá». Pero Bianca ya había sembrado la semilla del veneno. Los días siguientes fueron un tormento para Gabriela. Aunque Valentín no la despidió, la tensión era insoportable. Sentía las miradas de algunos empleados clavadas en su espalda, como si la culpa la acompañara a cada paso. Lloraba en silencio por las noches, preguntándole a Dios por qué debía soportar otra humillación más, hasta que un hecho inesperado cambió todo. El jardinero, un hombre sencillo llamado Esteban, estaba podando las flores junto a la fuente, cuando algo brilló entre la tierra. Se inclinó, y para su sorpresa, encontró un objeto reluciente. Lo levantó con cuidado. Era el anillo de la madre de Valentín. Corrió a entregarlo al mayordomo, quien de inmediato lo llevó al despacho del señor. Valentín tomó el anillo entre sus dedos, y su mirada se endureció. Había una sola persona que había estado en ese jardín la tarde anterior. Bianca, que había pasado por allí para respirar aire fresco, dejando caer su perfume y su falsa dulzura entre los rosales. Esa misma tarde, Valentín llamó a Bianca a su despacho. Ella entró con su habitual elegancia, sonriendo como si nada ocurriera. «Me alegra que me llames, amor», dijo suavemente. «Espero que hayas resuelto lo del anillo». Valentín lo colocó sobre el escritorio, brillando bajo la luz de la lámpara. Bianca palideció por un instante, aunque recuperó la compostura enseguida. «Lo encontré en el jardín», dijo él con voz grave. «Justo donde tú estuviste ayer». El silencio fue un látigo.
Bianca intentó reír. ¿Insinúas que yo? No insinúo, interrumpió Valentín con firmeza. Sé lo que hiciste. Acusar a una inocente no se perdona con facilidad. Bianca trató de acercarse, con el mismo encanto que tantas veces había funcionado. Valentín, cariño, debes entender, estaba preocupada por ti, por tu casa. Tal vez me equivoqué en mis palabras, pero todo lo hice pensando en tu honor. Él la miró con dureza. El honor no se construye acusando a los más débiles. Se construye defendiendo la verdad, y tú elegiste lo contrario. Bianca por primera vez perdió el control de su sonrisa. Sus ojos ardieron de rabia, pero se contuvo. Sabía que gritar solo la hundiría más. «Te arrepentirás de hablarme así», susurró, antes de girarse hacia la puerta. Valentín no la detuvo. Se quedó solo, sosteniendo el anillo en la mano, con una mezcla de alivio y tristeza. Al fin comprendía que, detrás de la máscara perfecta de Bianca, se escondía una ambición peligrosa. Esa noche, mientras Gabriela alimentaba a Elena en la cocina, Valentín apareció. La miró a los ojos y le extendió el anillo. «Estaba en el jardín», dijo simplemente. Gabriela lo tomó con manos temblorosas. Entonces usted sabe que yo no... Lo sé», interrumpió él con voz firme. «Y te pido perdón por haber dudado, aunque fuera un segundo». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Gabriela. «Gracias, señor...» «Valentín», corrigió él, como aquella vez. «Llámame Valentín». Hubo un silencio cargado de emoción. Elena, como si quisiera sellar el momento, soltó una risita que llenó la cocina de ternura. Valentín sonrió. «No volveré a permitir que te acusen injustamente. Ni a ti, ni a tu hija». Gabriela sintió que el peso de la humillación se deshacía. En ese instante supo que, aunque el camino aún sería difícil, no estaba sola. La mansión, que antes había sido testigo de intrigas y silencios, se convertía poco a poco en un escenario de verdad, donde el amor y la justicia empezaban a abrirse paso entre el mármol y las sombras. Los días que siguieron a la falsa acusación fueron decisivos. La tensión que Bianca había intentado sembrar comenzó a deshacerse como humo, y en su lugar brotó algo inesperado. Un aire de esperanza que recorría cada rincón de la mansión. Valentín, marcado por lo ocurrido, tomó una decisión que sorprendió a todos. Una mañana reunió a Clara, doña Zuleida y a los demás empleados en el comedor. Su voz, firme y clara, resonó con autoridad, pero también con un calor nuevo que muchos nunca le habían escuchado. «A partir de hoy», anunció, «esta casa tendrá un espacio especial, un cuarto de descanso para los hijos de quienes trabajan aquí. Ningún niño volverá a estar escondido o a ser motivo de vergüenza. Quiero que este sea un lugar donde el trabajo y la familia puedan convivir». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Clara se llevó una mano al pecho, emocionada. Doña Zuleida, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Bendito sea Dios». Gabriela no pudo contener las lágrimas. Elena, ajena a todo, batía sus manitas en el aire como celebrando la noticia. Ese mismo día comenzaron los preparativos. El antiguo cuarto de huéspedes, antes sombrío y poco usado, se transformó en el cuarto del soniño. Pintaron las paredes con colores claros, colocaron mantas suaves, juguetes sencillos y cunas improvisadas. Clara bordó cortinas con flores, doña Zuleida preparó cojines con retazos de tela y hasta los jardineros trajeron macetas con lavanda para perfumar el ambiente. Cuando estuvo listo, Gabriela entró con Elena en brazos. El cuarto, iluminado por el sol de la tarde, parecía un refugio de ternura en medio de tanta opulencia. Elena rió al ver los colores, y Gabriela, conmovida, susurró: «Gracias, Valentín, gracias por devolvernos dignidad». Pero no fue solo el cuarto. Valentín comenzó a acercarse a la vida cotidiana de Gabriela de una forma que nadie habría imaginado. Una tarde, la acompañó al mercado popular de su barrio. Caminó entre puestos de frutas, escuchó las voces de los vendedores y se sorprendió con la calidez de la gente que lo saludaba sin conocerlo. «Aquí la vida es distinta», comentó, mientras Gabriela regateaba el precio de unas verduras. «Aquí la vida es real», respondió ella sonriendo. «No necesitamos mármol para sentirnos ricos, solo pan en la mesa y risas alrededor». Valentín se quedó pensativo, observando cómo Gabriela elegía tomates con cuidado, cómo saludaba a cada vecino con respeto.
En ese lugar humilde, él descubría un tipo de riqueza que nunca había experimentado. Otro día, Gabriela lo invitó a su cocina sencilla. La hornilla vieja apenas sostenía la llama, y las ollas eran gastadas, pero allí, en ese espacio reducido, el calor humano era inmenso. «Hoy aprenderás a cocinar conmigo», dijo ella divertida. «Nada de chefs ni recetas complicadas. Solo un guiso como el que hacía mi madre». Valentín, acostumbrado a que todo le fuera servido, tomó la cuchara de madera torpemente. Removió la olla mientras Gabriela lo guiaba. El olor del guiso llenó la casa humilde, y él, por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de un hogar. «¿Así?», preguntó con una torpeza casi infantil. «Así», respondió ella riendo. «Con paciencia y con amor». El guiso quedó sencillo pero sabroso. Valentín lo probó y no pudo evitar sonreír. «Mejor que cualquier banquete en mi mansión», confesó. Gabriela lo miró sorprendida. Esa frase, dicha con sinceridad, derribaba un muro invisible entre ellos. Pero la transformación no se quedó en la cocina. En las noches, cuando Gabriela cantaba canciones infantiles para dormir a Elena, Valentín comenzó a aprenderlas. Su voz grave, desacostumbrada a la música, se unía tímidamente al canto. Al principio sonaba extraño, casi rígido, pero poco a poco la ternura se apoderó de su tono. Una de esas noches, mientras Elena se quedaba dormida, Gabriela lo escuchó tararear y lo miró con ternura. Era difícil imaginar que aquel hombre, antes tan frío, pudiera cantar canciones de cuna en un cuarto modesto. Pero lo estaba haciendo, y lo hacía de corazón. En los jardines de la mansión también se vio el cambio. Valentín, que antes caminaba solo y en silencio, ahora se detenía a plantar junto a los jardineros. Un día trajo semillas de lavanda y, con Gabriela a su lado, se arrodilló en la tierra. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos y sostener plumas elegantes, se llenaron de barro. «Nunca pensé que mis manos servirían para esto», dijo con una sonrisa tímida. «Las manos sirven para lo que uno les enseña», contestó Gabriela. Hoy aprendieron a sembrar esperanza. Los empleados miraban la transformación con asombro. Clara, emocionada, decía en voz baja: «Nunca pensé que viviría para ver esto». Doña Zuleida, conmovida, preparaba dulces sencillos y los compartía con Valentín, quien los probaba agradecido, como si fueran manjares de reyes. Cada día, la distancia entre el millonario y la empleada se acortaba. No era un camino fácil. Las diferencias sociales seguían allí. Los prejuicios de algunos persistían y la sombra de Bianca todavía rondaba. Pero algo más fuerte se imponía: la certeza de que en los gestos pequeños estaban haciendo una nueva familia. Valentín, el hombre que había vivido años en soledad, ahora se encontraba de rodillas plantando flores, removiendo ollas en una cocina humilde y cantando canciones infantiles a una niña que lo miraba con ojos de confianza. Gabriela, que había soportado humillaciones y dolores inimaginables, veía cómo su fe y su perseverancia comenzaban a dar fruto. Su hija no solo tenía a una madre dispuesta a todo, sino también a un hombre que, poco a poco, aprendía a ser padre desde el corazón. Y en medio de esa transformación, la mansión Santoro, antes fría y silenciosa, se convertía en un hogar lleno de vida. El cuarto del Soniño era símbolo de ese cambio, un espacio donde los hijos de los empleados podían descansar sin miedo, donde las risas infantiles llenaban el aire, donde la humanidad había vencido al orgullo. El nacimiento de una nueva familia no siempre empieza con promesas grandiosas ni con anillos de diamantes. A veces comienza con una cucharita de madera, un pastel casero, una canción de cuna y la decisión de un hombre de abrir su corazón. Y en aquella casa, que había sido durante años un palacio de mármol y soledad, comenzaba a nacer algo mucho más valioso que todo el oro del mundo. Una familia unida por el amor, la fe y la esperanza. El día amaneció con un aire distinto, como si hasta el cielo supiera que algo importante iba a suceder. En la cocina de la mansión Santoro, el aroma de dulces recién horneados se mezclaba con la risa nerviosa de los empleados. Doña Zuleida había preparado un pastel especial, adornado con flores de crema. Clara colgaba cintas de colores en el salón principal, y los jardineros habían traído macetas con lavanda para decorar la entrada. No era un evento cualquiera. Ese día, Elena cumplía su primer año de vida. Gabriela, emocionada,
Apenas podía contener las lágrimas al ver cómo todos se habían unido para celebrar a su hija. Nunca imaginó que la mansión, antes tan fría, se transformaría en un lugar lleno de calidez. Los empleados corrían de un lado a otro, colocando mesas, preparando bebidas, colgando globos sencillos que parecían llenar los espacios de alegría. Y en medio de todo, Valentín observaba en silencio. Sus ojos, antes acostumbrados a la dureza, ahora brillaban con ternura. Vestía con sobriedad, pero llevaba en el bolsillo algo que lo hacía temblar. Un pequeño estuche con un anillo sencillo y un colgante de plata con la letra H. El salón pronto se llenó de voces. Elena, en brazos de su madre, lucía un vestido blanco con lazos azules, regalo de Clara. Reía al ver las luces y los rostros conocidos, moviendo sus manitas como queriendo abrazar a todos. El pastel fue colocado en el centro de la mesa. Doña Zuleida encendió una vela, y todos comenzaron a cantar con alegría. Gabriela, con lágrimas en los ojos, ayudó a su hija a soplarla. La llama se apagó, y en ese instante, un aplauso cálido recorrió la sala. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería después. Valentín se levantó de su asiento. Caminó hasta el centro del salón, con el corazón latiendo como nunca. Los murmullos se apagaron. Todos lo miraban con expectación. Se detuvo frente a Gabriela, que sostenía a Elena, y respiró hondo. Hoy celebramos el primer año de vida de esta pequeña que llegó a esta casa como un secreto, y que terminó cambiándolo todo, dijo con voz grave, cargada de emoción. Elena trajo risa a donde había silencio, trajo luz a donde había sombras, y junto a ella llegó su madre, una mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Gabriela lo miraba incrédula, con el corazón desbordado. Valentín abrió el pequeño estuche. Dentro, un anillo sencillo, sin lujos ni diamantes. Lo tomó con firmeza, y con voz temblorosa continuó. Gabriela, quiero pedirte algo delante de todos los que han sido testigos de este cambio. No te ofrezco joyas ni títulos, te ofrezco lo único que aprendí a valorar de nuevo, mi corazón. ¿Aceptarías caminar a mi lado y formar conmigo la familia que nunca pensé volver a tener? Un murmullo emocionado recorrió la sala. Clara se llevó las manos a la boca. Doña Zuleida lloraba sin ocultarse, y los jardineros se miraban con sonrisas sinceras. Gabriela, con lágrimas cayendo como ríos, apenas podía hablar. Miró a Elena, luego a Valentín, y sus labios pronunciaron un sí entrecortado, lleno de emoción. Valentín entonces sacó el colgante con la letra H. Lo colgó suavemente en el cuello de la niña, que balbuceaba entre risas. Y fue en ese momento, como si el destino hubiera esperado justo esa señal, que Elena murmuró una palabra por primera vez. Papá. El silencio se quebró en un aplauso ensordecedor. Los ojos de Valentín se llenaron de lágrimas. Se arrodilló y abrazó a Gabriela y a Elena al mismo tiempo, como si quisiera sellar con sus brazos el nacimiento de esa nueva familia. Los empleados aplaudían, algunos lloraban, otros reían. La mansión entera, que había sido durante años un palacio de mármol y frialdad, celebraba ahora con la fuerza de la vida. Bianca, lejos de allí, no fue invitada. Su sombra ya no tenía lugar en esa historia. Valentín, con la voz quebrada, dijo en medio de la emoción: el verdadero tesoro no está en cofres, sino en los gestos simples que construyen familia. Las palabras resonaron como una bendición en cada rincón del salón. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Al unirte, no solo recibes relatos, formas parte de una familia que cree en el poder del amor, la fe y la esperanza. No estás sola. Aquí compartimos historias que nos unen y nos recuerdan que siempre hay lugar para la esperanza. Y así, entre risas, abrazos y lágrimas, la mansión Santoro dejó de ser un lugar de silencio para convertirse en un verdadero hogar, donde la humildad y el amor vencieron al orgullo y a la frialdad.